¿cómo así que un regalo mal empacado? Y yo le dije, tengo cáncer. Y no me tuvo que responder. ¿Sabes qué? Me costaba entender como que mi vida se paralizó. A ver, a mí lo primero que me dio fue mucha culpa. Qué buena pregunta. Porque yo era muy soberbia, porque estaba más importante responder una llamada, porque el trabajo estaba primero, porque el éxito estaba primero. Ay, qué belleza, mira, me puse rusuda con eso que dijiste. La red de apoyo para responder tu pregunta es muy importante, pero le da a uno mucho valor a uno saber que ahí tengo a alguien, pero que no está encima. Desde ahí fue que empecé a darme cuenta que nadie va a hacer por la salud física, mental y emocional. Por mí nadie lo va a hacer. Dijo, yo te veo muy bien, pero eso no es normal. Sí. Y cogen unas punticas. Y de los 5 pinchazos, 1 salió que esto para acá era un cáncer. Ella dice que el 85% de los pensamientos que uno tiene en el día negativos no suceden. Yo me descuidé en el sentido que no le di como la importancia que se merecía escuchar esas señales. Y yo le dije, amor, yo me puedo echar. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de salud, Osvaldo Restrepo. Este podcast tiene una fibra gigante que vamos a ir, digamos, desenrollando para comunicar lo que ha sido la vida de nuestra invitada hoy, que es muy especial por todas las lecciones de vida que yo estoy seguro que van a quedar para todo el mundo. Nos ven de 166 países. Es decir, que esto que vamos a compartir hoy en esta conversación, estoy seguro que va a llegar a todos y cada uno de ustedes. Y esperamos que ayude a eso que llamamos el cuidado. Cómo aprendiendo de lo que otros ya han vivido nos puede ayudar a transitar por el dolor, a veces por el sufrimiento, por el trauma, por las dificultades de la vida. Y entendemos aquello que los obstáculos son el camino. Esos vinieron a enseñarnos. Hoy tengo una invitada muy, pero muy especial. Se llama Lina Hinestrosa. Lina, bienvenida. Ay, Osvaldo, qué honor, qué felicidad estar acá. Como te decía, ahora llegar a este lugar, más allá de este entorno tan hermoso, de este paisaje tan divino, de esa energía tan bonita que se siente en esta casa con cada uno de ustedes. Gracias por esta invitación y gracias por estar en tu micrófono. No, gracias a ti por abrirnos tu corazón, tu mente, tus emociones, tu historia, que es muy, muy potente y que yo estoy seguro que va a inspirar a muchas personas a volver al interior de cada uno y desde allí explotar todo ese talento y toda esa pasión que seguramente tú nos vas a comunicar en esta conversación. Muchas gracias. Aquí mi corazón y mi alma dispuesta y abierta para ustedes. Muy bien, Lina. Empecemos contándole a todo el mundo, porque es que aquí nos ven 166 países, más de 9 millones de seguidores. Contémosle a todo el mundo quién es Lina Hinestrosa de Medellín, Antioquia, Colombia. Lina Hinestrosa es una mujer agradecida con la vida, es una mamá muy feliz, con 3 hijos, con 5 perros, es una esposa enamorada de su novio desde los 18 años y con quien tiene una promesa de amor hasta el último aliento. Y soy una feliz y bendecida por la vida porque fui diagnosticada a tiempo, hace 12 años, de una enfermedad, de un cáncer, y eso me permitió que la vida, que había sido muy bonita, fuera mucho, mucho más bonita, fuera color de rosa. Bueno, ya van viendo por qué invitamos a Lina Hinestrosa a que compartiera su vida con nosotros. Lina, ¿en qué te has formado? ¿Cómo ha sido tu recorrido profesional, tu recorrido por la vida? Ilústranos un poquitico así de la vida general de Lina Hinestrosa. Sí, yo estudié diseño gráfico, me gusta mucho todo lo que tenga que ver con la parte visual, estética, me encanta, pero rápidamente me fui hacia el lado del mercadeo, después estudié algo de mercadeo. Y la vida me fue poniendo en el tema de las comunicaciones. Trabajé en televisión y tengo una agencia de comunicaciones y relaciones públicas hace más de 20 años. Y después de mi diagnóstico, empecé con un propósito que me llena de vida todos los días y es una fundación. Tengo una fundación que se llama la Fundación Alma Rosa
que busca generar conciencia de la detección temprana del cáncer de mama y acompañar a pacientes con cáncer de mama. Y desde hace 11 años eso forma parte de mi vida, de mi cotidianidad y por supuesto de mi gratitud eterna. Entonces una vida muy trajinada, muy ajetreada hasta ese momento, me imagino, pero yo creo que nunca ha parado porque con eso que nos vas a contar sobre el propósito que nace de esa dificultad, yo creo que nunca has parado de caminar. No, he sido una persona muy activa, muy trabajadora, me gusta mucho estar ocupada, tener hábitos de bienestar, de salud, de mucho tipo y sacarle a las 24 horas del día que siempre me faltan tiempo para, pues, para la familia, para el trabajo, pero por supuesto para mí. Y sobre todo después de la enfermedad. Ahí fue como donde empecé a darme cuenta que primero, siempre ha sido primero la familia. He tomado muchas decisiones, incluso profesionales, dándole prioridad a la familia, que me costaron. Y después el trabajo, pero eso me absorbía todo y yo me dejaba un poco de última. No, hace 11 años, casi 12 años, no me estoy dejando de última y ese equilibrio me ha permitido como vivir más en armonía, más en paz y más feliz. Qué maravilla. Sí. Como has hablado de familia, dedícamosle un ratico ahí a Juan Luis y a tus hijos. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen ellos? Démosle a conocer a todo el mundo quién es Juan Luis. Mi esposo es mi persona favorita de la vida, él es espectacular, yo todos los días lo admiro más, lo quiero más, ha sido como una fortuna que las almas se hayan encontrado para caminar juntas, porque ha sido un soporte enorme en todo sentido y después de la enfermedad sí que me di cuenta de que estaba hecho él también, ¿cierto? Él es médico especialista en reproducción humana, ginecólogo, pero desde hace más de 20 años también se dedica a hacer cumplir sueños de parejas que buscan tener un bebé y realizarse como familia y eso es a lo que él se dedica. Él se dedica a crear la vida. Los dos trabajamos por la vida de alguna manera. Y tengo tres hijos espectaculares. Mi hija mayor es negociadora internacional y diseñadora de interiores. Mi hijo, el que sigue, es médico y el que sigue es abogado. Entonces todos son bien distintos, no solamente en sus profesiones, sino en sus personalidades, pero hacen una dinámica muy bonita en la familia, que es una familia que no, me llena de orgullo y lo que me hace levantar todos los días con más felicidad y más propósito también. Qué maravilla. Eso de que el esposo ginecólogo y Lina sufrió una enfermedad donde los ginecólogos tienen mucho que ver, eso tenemos que desentrañarlo un poquitico más adelante y cómo fue ese proceso. Bueno, Lina, ya adelantaste algo de esta conversación. Tuviste un diagnóstico hace casi 12 años. ¿Qué fue ese diagnóstico? ¿Cómo fue esa primera noticia de que tenías un problemita, una enfermedad, un diagnóstico? ¿Cómo recibiste esa noticia? Contanos un poquitico. Sí, mira que el cáncer es una enfermedad que había estado rondando nuestra familia y mi vida pues por muchos años, o sea, muchas tías, primas con cáncer a lo largo de la vida, diferentes tipos, muchos que se habían muerto de esos, muchos más que habían sobrevivido y mi papá incluso había tenido un par de Lesiones cancerosas. lesiones de cancerígenas en algún momento, mi hermana mayor había tenido cáncer de mama y yo había convivido con la enfermedad, pero a pesar de haber convivido con ella, yo la sentía muy lejana, o sea, yo he tenido una vida saludable, he sido muy deportista, he sido muy juiciosa y con el marido ginecólogo, y yo no sé por qué, como que desde el inconsciente yo sentía que mi marido ginecólogo, yo juiciosa, deportista, hábitos de vida saludable, yo lejos de tener un cáncer de mama, además me sentía muy joven. Entonces el tema del autocuidado, del autoexamen, de la cita de control juiciosa, la verdad no era conmigo, no era muy responsable con eso. Entonces, no, yo me sentí una bolita, unas bolitas me las sintió mi esposo, de hecho, y él me pidió que me hiciera la mamografía, yo pedí la cita de la mamografía, me resultó una Estamos cita de hablando de trabajo, cáncer de mama. cáncer de mama, me resultó una cita de trabajo en Bogotá, cancelé la mamografía, la aplacé, me la aplazaron como para un mes y medio. Al mes y medio volví y la aplacé porque me resultó otra cita aquí en Medellín que yo sentía que era muy importante. También la aplacé y entonces eso se fue como casi 3 meses, 3 meses y medio, cuatro, algo así. De pronto un día me dijo mi esposo, tu cita, mamografía, y yo le dije, ay, no, tú qué aplazaste, me pegó un regaño, me dijo que yo no le podía estar cumpliendo a todo el mundo y que yo me dejaba de última y que yo tenía que pedir esa cita y yo pedí esa cita. La pedí,
me la dieron como para los 3 días y me fui sin él. Primera vez, Osvaldo, que yo no voy con él a una cita médica. Mi esposo me ha acompañado a todas las citas médicas de cualquier tipo toda la vida, pero como no lo agendé, él tenía cirugía, no se pudo ir. Y la vida es muy perfecta porque ahí empieza la primera historia, digamos, para mí, como una señal de la vida que yo necesitaba quedarme acá. Y es que yo llego a la cita y le digo, gordo, como estaba regañada por él, le dije, mi amor, yo averigüé, tienes cirugía, yo me voy a tener que ir sola para la mamografía. Como había una historia con la familia, a él siempre le gustaba acompañarme a eso particularmente. Y me dijo, ok, vamos a hacer algo. Cuando llegues a la cita, le dices a la radióloga que me llame. Yo voy a estar en cirugía, pero que me llamen, que me pasan el teléfono. Yo llego a la cita, yo llevaba muchos años en control cada 6 meses con la misma radióloga que se conocía mis mamas al derecho y al revés, que esas bolitas les venían haciendo un seguimiento porque siempre se veían muy bien, pero por el antecedente había que revisarla mejor. Y llego a la cita y me mandan a pasar y me doy cuenta que no está mi radióloga, la de toda la vida, años. Y yo dije, ¿y dónde está? Y me dijeron, está de vacaciones, pero aquí está esta niña de reemplazo. Una radióloga muy joven, nueva. Ella me recibe a mí, la verdad, confieso, no me gustó, porque yo dije, esta mujer que se me conoce todo, pero bueno. Por fortuna, no era la misma, porque ella analiza la ecografía, me hace ecografía y me dice, aquí te estoy viendo una bola muy grande que tú no tenías. Yo le dije, doctora, yo no tengo una bola, yo tengo una y otra chiquitica al lado, son como dos. ¿Podemos llamar a mi esposo? Y me dijo, sí, lo llamamos. Él estaba en cirugía, le pasaron el teléfono y la doctora le insistía, ella tiene una bola más grande de lo normal. Y mi esposo le decía, doctora, son dos pequeñitas, ¿usted por qué no retira un poquito el ecógrafo y se da cuenta que si se retira se ven dos y si se acerca se ve una? Ella insistió, no, Estoy que es viendo una, que algo es una. nuevo. Insistió que era algo nuevo y me ordenó una biopsia. Yo salgo de ahí y llamo a mi esposo y me dijo, mi amor, ella está equivocada. Vente, yo te hago una ecografía. Él no me hace eso, pues porque tú sabes que los médicos no tratan normalmente como a su gente. Pero me subí al ecógrafo y me hizo y me dijo, mira, mi amor, si yo alejo el ecógrafo, se ven las dos bolitas chiquitas. Si yo lo acerco, creo que es algo así, Mm, se ven juntas y ma- se ve una bola grande. Tú no grande. tienes la bola grande, aquí están las dos bolitas chiquitas. Espérate, no te hagas esa biopsia todavía. Esperemos a que llegue tu radióloga de siempre. Esperamos a que llegara la radióloga. Volvimos ¿Cuánto por ahí tiempo al mes, después? por ahí al mes. Llegamos y ya estaba la radióloga, el esposo de ella que es ginecólogo, mi marido ginecólogo y yo. Llegamos los cuatro. Y ella coge, me sube el ecógrafo y me dice, Lina, efectivamente lo que Juan Luis dice es verdad. Mira, tú tienes las mismas dos bolitas de siempre. Aquí no hay nada distinto. Y le puso algo como un doppler, yo no sé qué es lo que hace, y mostraba como unos colorcitos y dijo, mira, aquí no está pasando, pues no sé qué era lo que ella mostraba y dice, esto se ve súper bien. O sea, yo estoy un 99% segura que Estaban esto está viendo lo perfecto. mismo de Y antes. yo le dije, pero a mí ya me aprobaron la biopsia. Y me dijo, pues si quieres te la hago. Pero pues yo estoy tranquila. Yo le dije, pues estoy aquí, ya hazla. Y ella hizo la biopsia. Y resulta, Osvaldo, que en la biopsia hacen 5 tomas, 5 Sí, pinchazos. pinchazos. Y sacan, haz de cuenta que es un palito así. Sí. Y cogen unas punticas. Y de los 5 pinchazos, uno salió que esto para acá era un cáncer. El cáncer no estaba en las bolitas. El cáncer estaba fuera de las bolitas. Tomó una muestra por fuera. Tomó una muestra por fuera. Si hubiéramos seguido pensando en las bolitas, no hubiéramos detectado el cáncer. La doctora se encontraba con mi esposo después y le decía, Juan Luis, yo pienso en Lina, donde ella hubiera venido y yo hubiera sido la que lo hubiera atendido. O tú hubieras venido a la cita y Lina hubieran pasado 6 meses y ese cáncer hubiera sido muy distinto. Podía no estar acá. Entonces yo desde ahí empecé a leer esto como una bendición. Pero como ella me dijo que estaba un 99% segura que no era nada, a mí se me olvidó que yo me había hecho una biopsia. Se me olvidó por completo. Y como eso se demoraban para entregarlo como, no sé, como 3 semanas o algo así, pero a Juan Luis lo llamaron antes de tiempo. Lo llamaron un día, eran las 2 de la tarde, las 2:30 de la tarde, y le dijeron que mis exámenes habían salido malos. Yo estaba en un curso de PNL
Y él me escribió y me dijo, Linda, te invito a comer esta noche. Y yo, así, eso era como un martes o un miércoles o algo así. Yo, velo. Ah, bueno, rico. ¿Dónde quieres? Escoge restaurante. Y yo le digo, ay, vean, listo. Escogí yo toda animada. Resulta, él se quedó pensando, si yo llevo a Lina a un restaurante y le doy una noticia de estas, ella va a seguir asociando ese restaurante, ese lugar, esa comida con una noticia negativa. Le va a quedar un ancla emocional ahí. No, yo la voy a llevar mejor a un lugar donde ella nunca pase, ni vuelva a pasar. ¿Ya Juan Luis sabía entonces de PNL o Ah, qué? no, es que Juan Luis nació con el PNL. Él es súper asertivo con eso. Entonces volví y me escribió como a las 5 de la tarde. Linda, no, ¿sabes qué? No, no vamos al restaurante. Te espero ojo pues, en el parqueadero del edificio donde vivían mis papás. Ya mis suegros no vivían ahí, tenían el apartamento alquilado. Y él dijo que en el parqueadero de ese edificio, un edificio por donde no pasamos para nada. Osvaldo, ¿sabes qué creí yo? Que me iba a dar un carro. Ah, pero usted para qué me dice no, Parqueadero. un parqueadero. Yo dije, un carro, ya, un carro. Y yo me fui con toda la actitud de carro. Yo llegué allá, yo, ¿qué es esta felicidad? Yo me monté en el carro de él y él conversando, muy parco, pero yo toda emocionada y eso se empezó como a medio oscurecer y yo, este carro no llega, yo esperando que entrara el carro con el moño así que bajaba. Yo dije, no, aquí la sorpresa, cuando me dice, Linda, entregaron tus exámenes. Yo, ¿cuáles exámenes? Se me había olvidado. Y me dijo, la biopsia. Se había olvidado la biopsia. Y yo le dije, tengo cáncer. Y no me tuvo que responder. Yo le vi ahí me di cuenta que es que él estaba descompuesto, que yo me monté. Este hombre se descompuso y a mí se me bajó el mundo entero. O sea, literal es cuando uno siente que aquí ya todo se baja así. ¡Pa! Yo no derramé una lágrima. Yo me tapé la cara. Unos segundos. Nos quedamos en silencio. Me destapé y le dije, bueno, ¿qué hay que hacer? Me dijo, no, mañana vamos donde el médico. Yo le digo, mañana no. Vamos ya. Me dijo, mi amor, son las 7 de la noche, no debe estar. Yo de pronto sí. Llámalo. Y lo llamó y estaba. Y nos fuimos para donde él. Y ahí empezó este otro camino, este trabajo de parto, porque eso es un trabajo de parto. Pero como todo parto, tiene después un momento de luz al final. Qué historia. Sorpresas y bendiciones desde el comienzo. Yo, ¿sabes qué? Empecé a leer eso desde ahí como una bendición. Yo decía, es que yo no tenía por qué haberme enterado de esta manera. Es que lo más fácil era que yo hubiera seguido con eso. Después de una noticia de esas, la gran mayoría de las personas viene una etapa de negación. ¿Tú no viviste la negación? Sí, pero a ver, a mí lo primero que me dio fue mucha culpa. Yo creo que la emoción más dura en el ser humano cuando algo pasa negativo es uno sentir que tiene responsabilidad sobre eso, sobre ese dolor. Y no sobre el dolor mío, porque es que uno como mamá le duele más el dolor de los hijos que el de uno. Le duele más, yo veía a mi marido descompuesto. Y a mí me dolía saber que yo había aplazado esas citas. Yo decía, ¿dónde estaré comprometida? ¿Tendré ya el resto del cuerpo comprometido? O sea, uno le dice la palabra cáncer y tú piensas en que te vas a morir, pero además yo decía, esto es mi culpa, yo llevo casi 3 o 4 meses con Aplazando. esto aplazando. Entonces la culpa es como la emoción que yo he detectado a lo largo de la vida, que más me duele cuando hay algo donde yo me siento responsable. Entonces eso fue lo que más miedo, más que el miedo de morir, era la culpa. Pero después sí me acuerdo, cuando yo empecé a estudiar después las etapas del duelo, yo sí sentía la negación porque yo llegaba y yo me sentía tan bien, Osvaldo. Yo me acuerdo que esa noche cuando todos se acostaron, yo me paraba en el espejo y yo decía, yo me siento que hay un error, es imposible. Yo me siento supremamente bien. Yo me siento saludable, yo me siento vital, yo no siento nada distinto. Entonces me costó, llegué a la negación, la viví. Total, fue muy cortica como la viví, porque yo de entrada, al otro día a las 6 de la mañana estábamos haciendo los exámenes ya de sangre, pidiendo cita donde la cirujana, o sea, yo no le doy buscando metástasis. buscando todos los exámenes, yo no le doy vueltas a nada.
yo pues frente, incluso lo que menos me gusta es lo que primero me voy de frente para salir de eso. Bueno, Lina, yo no quiero dejar pasar de hacer notar ciertas cosas porque yo sé que nos está viendo gente de todo el mundo y gente en todas las condiciones y que están pasando por muchas situaciones. Unos muy sanos, muy aliviados y otros pasando el tránsito de la enfermedad. Primero que no quiero dejar pasar. Tú hablabas de todos los antecedentes familiares de cáncer, pero tú pensabas, eso no es conmigo, eso no me va a dar a mí. Eso de pronto te llevó a tranquilizarte, ese convencimiento. Yo esa lección no la quiero dejar pasar porque es que hay muchas personas que el cuerpo les está hablando y yo no los estoy escuchando. Eso es muy fuerte. ¿Tú cómo viviste esa experiencia? Y después te voy a decir dos más que estoy notando. Lo que pasa, Osvaldo, es que yo estaba como, digamos, en el culmen de mi carrera profesional, la agencia supremamente bien, todo muy bien, y, y uno a veces siente que el cuerpo, que es como el templo más sagrado que uno tiene, pero que está todo bien y lo descuida, ¿cierto? Así como hay personas que sienten que en su familia todo está muy bien y que el matrimonio está bien y lo descuida. Yo me descuidé en el sentido que no le di como la importancia que se merecía escuchar esas señales, porque finalmente cuando hay unas bolitas y cuando hay cuerpos extraños, hay señales. Y a veces la señal es un color irritable o a veces la señal es una tos que no se quita, a veces la señal es un insomnio o un tema de salud mental que más complicado. Y uno pasa por alto porque cree que el mundo de hoy te va exigiendo tanto y de pronto el éxito profesional a veces te abruma, ¿cierto? Ajá. Y yo creo que a mí en ese momento me estaba abrumando. Porque es que además ya te habían dicho, hágase una mamografía. Sí, ya me lo había dicho la persona que yo más caso le hago en la vida, que es mi marido, y aún así no fue lo suficientemente fuerte como Entonces para yo, yo tomar la decisión de sí. sí, esa lección le tiene que caber a todo el mundo. No podemos seguir ignorando que el cuerpo nos habla y que a veces otras personas también nos hablan a través de una solicitud de un examen o a través de ponernos atención a cada uno, de volver a la casa interior que todos tenemos y que tenemos ese médico ahí hablando y a veces no lo escuchamos. Pero la segunda cosa muy poderosa es que aplazar las señales tiene consecuencias. Mm, Tiene, tiene muchas consecuencias y vuelvo y te repito, más allá del tratamiento como tal, porque por ejemplo mi hermana mayor, que tiene 16 años más que yo y fue diagnosticada con cáncer 3 años antes de mí, ella necesitó 4 quimioterapias. Mi otra hermana, que fue diagnosticada después de mí, no necesitó ninguna quimioterapia porque fue tan a tiempo su diagnóstico que le sacaron como la lesión y se tomó una pastilla por 5 años. Y yo necesité 16 quimioterapias. O sea, el tiempo de verdad jugó en mi contra y eso implicó las consecuencias de unas quimioterapias que son incómodas y que quedan unas secuelas para la vida. Entonces, no escucharse a tiempo también es clave. Porque a veces decimos, no, 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 es que yo sí lo voy a hacer, pero posponemos, posponemos, posponemos. Y yo estoy segura que esos meses pudieron haber hecho la diferencia. Claro. Lo tercero que no quiero dejar pasar, que no lo encuentro muy común, es que tú en el mismo momento en que te dieron esa noticia, te llevas las manos a la cara, tienes el aliento para decir y qué hay que hacer y pongámonos en el camino de hacer, porque esto es simplemente un obstáculo, pero este obstáculo me tiene que llevar a otro momento. ¿Qué te impulsó para tener esa reacción tan impresionante que es muy difícil encontrar? Osvaldo, sabes que yo tengo como esa característica toda la vida. De hecho, yo no derramé ni una lágrima, pues, o sea, no me salió ni una lágrima. Yo sentí como el dolor más grande, pero como que yo tenía que sacar las fuerzas de donde no estaban. Y eso me ha pasado varias veces en la vida. Ahora que me lo mencionas, se me viene a la cabeza cuando mi hermano, uno de mis hermanos, que además eran muy, muy cercanos del alma, yo tenía 15 años, él tenía 24 años, y tuvo un accidente de tránsito y me llamaron, yo recibí la llamada que se había accidentado y que se había muerto. Y yo no derramé una lágrima, yo no entiendo por qué, es como si a mí me saliera como
fuerza superior en los momentos más difíciles. Después me derrumbo, claro, o sea, no creas pues que yo fui así. Yo cuando en mi casa se dormían, yo lloraba escondida como una loca, lloraba, no, gritaba en una almohada, pero, pero en el instante de los momentos duros tengo una, Una tengo fuerza. una fuerza gigante. No sé, es raro. ¿Y esa fuerza de dónde viene? Yo no sé, yo creo que mi papá también la tiene. Mi papá es muy fuerte para eso. Y mi papá no pospone nada, mi papá también, frente a todo. Yo salgo de todo rápido, todo lo que me cuesta. Quiero salir de eso, porque no, porque mi cerebro se queda pensando en lo maluco. Entonces, como yo me conozco y dentro de mi salud mental me doy cuenta que para mí posponer es posponer también la angustia. Hay gente que procrastina sintiendo y se queda tranquila. No. Yo no puedo procrastinar. Es que a mí me cuesta procrastinar hasta un pendiente de una llamada que tengo que hacer porque me sigue mortificando. Entonces yo prefiero como salir de eso. Y, y sí, siempre lo he hecho eso en la vida. Eso me ha traído cosas muy buenas. También a veces me ha traído cosas malas porque soy impulsiva, ¿cierto? Claro. Porque me voy de frente a todo y a veces no decanto bien las cosas. Por fortuna mi esposo decanta un poco más. Pero, pero yo creo que en términos generales los dos nos encontramos en eso. Nosotros resolvemos rápidamente. Bueno, nos has dejado pues ya unas lecciones de vida muy gigantes que yo creo que le van a ayudar a muchas personas a tramitar ese momento inicial. ¿Y cómo fueron esos días posteriores de tu enfermedad? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa vida en el día a día de esos pasos de esos primeros meses de esa enfermedad? Mira que digamos que lo más complejo fue ese primer fin de semana. Este diagnóstico yo creo que fue un jueves en la noche, ya que recuerdo, porque al otro día viernes nos hicimos exámenes y fuimos donde la cirujana plástica y todo ese fin de semana, ese sábado, me hicieron muchos otros exámenes, pero nosotros no le queríamos como contar a los niños todavía hasta no tener un poquito más de claridad y sobre todo como que nosotros hubiéramos decantado un poquito la noticia, ¿cierto? Ellos en ese momento tenían 12, 14, 16 años, los adolescentes lo leen a uno, ¿cierto? Aquí Tienen está una pasando capacidad, algo. claro, y queríamos estar como un poquito más, tener una conversación un poquito más sensata y en la medida que nosotros tuviéramos claridad de compromiso en el resto del cuerpo, pues podríamos seguramente hablar de una manera más tranquila. Sin embargo, el fin de semana nos encontramos con muchas personas en los exámenes médicos que por los resultados, entonces pues por mi marido estar en el mundo de la salud, entonces se acercaban, los llamaban, empezaron a llamar y dije, bueno, va a tocar contarles porque ellos van a llegar el lunes al colegio y probablemente van a saber y que esta noticia sea pues como mejor contada por nosotros. Entonces fue como difícil, yo creo que más que todo de ir asimilando, también de tener una cosa como oculta en la casa. Nosotros pues no tenemos como nada oculto. Entonces eso como costaba seguir como manteniendo una sonrisa, ay, aunque doliera el alma, ¿cierto? Sobre todo mi esposo, ¿no? Alicia estaba muy aporreado, muy impactado y como y tú lo dijiste al principio, él como médico tenía mucha información de eso, yo no y fui tan ignorante y tan feliz, yo nunca busqué nada en Google, yo no. Esta es la hora que no sé en detalle qué tipo de cáncer fue, porque ¿para qué? ¿Para qué? Yo no estudio oncología ni voy a estudiar, para eso mi doctor estudió muchos años, yo me quedo con la información suficiente para no seguirme alimentando una cosa que me va a atormentar. Entonces eso me daba más paz, tranquilidad y mi salud mental está primero que todo en eso, soy muy egoísta en mi salud mental, cuidándome, porque en la medida en que una mamá esté más tranquila, de pronto la casa estaba más tranquila. Entonces fue difícil ese fin de semana. Y después se vienen unos días complejos porque en las etapas del duelo que tú decías ahora empieza la negación. Después vienen normalmente una etapa que es una etapa de como de rabia, de ira. Yo no sentí mucha rabia ni mucha ira, pero sentí culpa. Que esa fue como la emoción que me generaba rabia como conmigo misma, como que yo Ujú. me voy a someter a esto. ¿Sabes qué me costaba entender como que mi vida se paralizó? Yo tenía mucho control de mi agenda, de todo lo que tenía para hacer, tenía 1000 proyectos en ese momento. Como te decía, la agencia estaba, wow, en su furor, tenía un equipo de trabajo muy grande y yo como que ya todo era limitado. Entonces ya este verano no puedo, no hay terapia, que me tienen que operar. Entonces ya como que mi agenda se volvió, dependía del cáncer. Y soltar ese control me costó, me costó. Entonces eso me da como rabiecita, como conmigo misma, como que yo lo que me había llegado a buscar. Y ya después llega esa etapa, que es como una etapa como de,
como de tristeza, como de depresión. A mí no me dio depresión, pero sí me daba como tristeza de empezar a ver como, ay, como a mis hijos someterlos a eso, a lo que se me iba a caer el pelo. Esa parte del duelo del pelo es un reto Ujú. interesante. Y le puse mucho, le boté muchas noches, mucha angustia, muchas lágrimas a lo que sería eso y no fue tan horrible como me lo imaginé. Pero le invertí mucha angustia, mucha angustia. Eso fue complejo. Yo creo que lo más difícil fue hasta que perdí el pelo. Hasta ahí, cuando ya lo perdí, me di cuenta que eso no era nunca como yo me lo imaginé. Y ahí ya como que solté y acepté. Y cuando uno acepta, la vida coge otro matiz. La aceptación. La aceptación hace toda la diferencia. Toda. Muy bien. ¿Cuánto tiempo duró ese periodo de tratamiento donde ya te dijeron quédese tranquila? Está sana. Ese que desde tranquila está sana me lo dijeron el año pasado, 10 años después. Pero digamos que el tratamiento físico, Ujú. donde tú estás todos los días teniendo cambios de algún tipo, porque es que los cambios son de todo tipo, o De sea, todo va tipo. desde las consecuencias de la quimioterapia, que el pelo es una de ellas, pero hay muchas secuelas, que todos los cuerpos son distintos. Entonces, pues no vale la pena ni mencionarlas porque a mí a veces la gente se sugestiona y digo, no, es que todos los cuerpos son distintos. A mí me dieron cosas que a mucha gente no le dan, como no me dieron cosas que a otros le dan. Pero entre eso y cirugías y demás, y quimioterapia, fueron más o menos casi 2 años, 1 año y 8 meses más o menos. Pero uno se queda como con Pendiente, ese ese pendiente. pendientico que cada 6 meses te hacen exámenes, me hacían el PET y te decían, bueno, vamos bien, pero me dieron un medicamento que era por 10 años Ujú. y me lo quitaron el año pasado. Y ahí fue como donde yo sentí que ya soy una persona común y corriente, que vivió un aprendizaje, pero que yo ya me siento totalmente sana. Un aprendizaje de 10 años. De 10 años. Entonces son como 10 años que uno se queda Y como, vas a seguir aprendiendo. no, yo voy a seguir aprendiendo. Y cuando me mandan los exámenes, por ejemplo, la semana pasada me mandaron los exámenes de sangre, que me tengo que hacer cada 6 meses. 18 exámenes de sangre son para cosas distintas. Y no creas, yo me los hago y hasta que salen los exámenes, yo no miro los resultados, porque yo para qué me voy a poner a leer márgenes. No, 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 sana. Yo se los mando a la internista, pues y mi esposo y mi hijo los ven y me dijeron, antier, me dijeron, son los mejores exámenes de los últimos 11 años. Excelentes. Qué maravilla. Entonces, me siento muy feliz, muy afortunada y muy agradecida, pero si tú me dices, ¿cuándo terminaste? Te digo, el año pasado, Muy el año bien. pasado. Tú dijiste una cosa ahora que no quiero dejar pasar también para todo el mundo. Tú dijiste, yo me conozco muy bien. ¿Qué es eso? Yo creí que me conocía muy bien, pero creo que me terminé de conocer en la enfermedad. Eh, Nosotros, como seres humanos, venimos, eh, yo creo que con muchas cosas conscientes y muchas cosas inconscientes, ¿cierto? Y solamente en los momentos difíciles sabemos de qué estamos hechos. Nosotros mismos nos sorprendemos para bien y para mal. Y en ese conocimiento, en ese autoconocimiento y en esa introspección que uno tiene que hacer en los momentos de adversidad, porque yo cuando hablo con las pacientes, les digo, estás viviendo un momento precioso, precioso para la vida, uno saber, primero, de qué está hecho, segundo, de qué están hechas las personas que tienes alrededor, con las que tu alma y la de ellos elige seguir caminando, ¿no? Pero sobre todo, cómo voy a seguirlo haciendo en la vida. Y, y yo me di cuenta que sí, soy una mujer que soy muy fuerte, tengo mucha fuerza interior para soportar cosas que no me gustan, para cambiar sobre todo como la mente y no quedarme dándole vueltas a lo que ya no tengo control. Yo ya tengo un cáncer, o sea, yo no voy a seguirme repitiendo que por qué, no, ahí está. Yo no puedo decir, y si no fuera, y si no me hubiera, no, ya me demoré, ya pasé la cita, ya aquí está, ¿cómo tomamos decisión, cierto? Pero sí me conozco muy bien que como me quedo angustiada, me da ansiedad del futuro, entonces evito todo lo que me genere esa ansiedad, ¿cierto? Ujú. Por ejemplo, Google. Yo no me voy a poner a digitar cosas de cáncer de mama que generan angustia, mirar las historias de las personas que entran, te muestran un seno horrible, miedoso, de la historia en la que se murió. No, porque son mucho más las que viven.
Si el cáncer de mama es detectado al tiempo, la información que yo tengo es que tiene una supervivencia superior al 90%. Pero nos quedamos con la historia de la que se murió. ¿Para qué? Eso que nos suma para un tratamiento. No nos suma. Es que gran parte del desarrollo del tratamiento está en que nuestra cabeza y nuestra corazón esté dispuesto a aceptar y a dejar fluir. Entonces, como me conozco también, yo le saco el cuerpo al Google y a las redes sociales y a las personas que no me sumen. Empecé a seguir, a acompañar, a leer, a escuchar canciones, todo lo que me sume. ¿Tú no has visto que cuando uno está entusado, todas las canciones le salen? Todas. Ay, eso es como una cosa. No, uno, ¿para qué va a oír eso si está entusado? ¿Para qué si yo tengo esta angustia voy a estar oyendo cosas de que me fui a la cima del cielo? No, 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 no. Vivir la vida de Marc Anthony era pues mi mantra. Cada que tenía angustiecita, tan la ponía. Cada que estaba llorando, tan la ponía. Y la bailabas. Y la bailaba. Y le subía el volumen. Porque como me conozco también, sé dónde tengo mis debilidades y dónde yo me tengo que ayudar y dónde me tengo que proteger. Esa es una lección porque a veces pasan muchos años en la vida donde el piloto automático nos lleva a ausentarnos de nosotros mismos e incluso de la relación con los demás, si no caemos en cuenta de que vale la pena conocernos. Bueno, y esa es una frase de los griegos: conócete a ti mismo como la primera condición de la vida, conócete a ti mismo como la primera condición de la vida. Es probable que nos perdamos de muchas cosas en la vida y que de pronto tengamos que afrontar consecuencias muy duras, muy fuertes. Entonces, no quiero dejar pasar esa. Lina, para vos, antes de la enfermedad, ¿qué era la salud? ¿Qué era el bienestar? ¿Y cómo se transformó o cómo ha continuado ese concepto de salud a través de la enfermedad y ahora que ya ha superado? Qué buena pregunta. Porque yo era muy soberbia, no sé si esa es la palabra, pero me parece que funciona muy bien en este caso, para el derecho de la salud. Me explico. Yo sentía que la salud está garantizada. O sea, que respirar sin dolor estaba garantizado. Hasta que al final de mis quimioterapias, con la mastectomía, me dolía respirar. Ese día me di cuenta que es que respirar y que no le duela a uno nada no es un derecho. Es que yo de verdad era un privilegio. Que caminar, correr, agacharme, levantar cosas, también es un privilegio. Yo lo sentía garantizado. En el momento en que las quimioterapias me afectaron, caminar, me tenían que cargar, me pesaba el cuerpo, no podía sostener un vaso, no podía abotonarme. Ese día me di cuenta que es que eso, que todo eso vale oro, ¿cierto? Entonces yo no me cuidaba. O sea, yo he tenido hábitos de vida muy saludables, pero porque me gustaba, porque en el colegio fui atleta y entonces yo me vine como con unos hábitos porque eso me generaba bienestar, pero no desde la conciencia que yo tenía que honrar mi cuerpo y que yo vengo con un mecanismo que viene perfectamente diseñado, pero que yo también tengo que tener la responsabilidad de cómo lo alimento. Y no solo cómo lo alimento en ejercicio, en lo que como, en lo que leo, en lo que oigo, en lo que hablo, cómo me alimento en todo sentido. Esto yo no era muy consciente. La verdad era soberbia, o sea, yo sentía que eso era garantizado. Desde ahí fue que empecé a darme cuenta que nadie va a ser por la salud física, mental y emocional. Por mí nadie lo va a hacer, solo yo. Y me empecé a dar ese permiso y empecé a sacarle tiempo al día para eso y me di cuenta que la vida sigue rindiendo igual, con una gran diferencia. Y es que yo estoy más tranquila, estoy más en paz. Entonces, esto es uno de los regalos que me dejó la enfermedad. El regalo mal empacado que es la enfermedad, eso fue uno de los que me dejó. Y es que la salud no es un derecho. Somos un milagro cada día, un milagro. Yo me abro mis ojos y siempre hago una oración de gratitud. Siempre, siempre, gracias Dios mío. Otro día que me levanto y no me duele nada y dormí, descansé y me siento bien. Apareció eso que llamamos gratitud en tu vida rebosante. Ah, no, 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 todo. Ah, no, la gratitud. Yo te digo una cosa, pero es que yo agradezco no un día, no dos, yo todo el tiempo en el día estoy dando señales de gratitud, de gratitud. Mira que entrando hoy aquí a lo del podcast, que tu esposa nos estaba mostrando
unas telarañas con unas arañitas. Y yo te dije después que no perdamos nunca la capacidad de asombro. Yo agradezco mucho eso. Cuando voy subiendo y veo el atardecer y me emociona. Digo, gracias Dios mío, veo el atardecer. Pero no solo veo el atardecer, lo disfruto. Imagínate que cuando a mí me diagnosticaron, yo cuento mucho esta historia, pero me gusta mucho decirla porque es que reafirmamos lo que dejamos pasar por alto en la vida, que además es gratis. Como a los 2 días yo salí a una cita y en mi casa, yo vivo en una casa finca también, y hay un seto. Y estaba como florecido con unas florecitas como naranjaditas. Y le dije al jardinero, le dije, Alex, se llamaba de Alex. Alex, mira, qué belleza, esto floreció. Y él me respondió, doña Lina, eso floreció hace como 2 años. Yo no lo había visto. Porque eso está en la salida de la casa y yo me montaba al carro y ¿sabes qué hacía? Me ponía los audífonos y empezaba a responder mensajes. Claro, Y nos ese perdemos mucho. seto que sigue ahí me hace sonreír cada que veo las flores. Claro. Y tenemos a la mano todo eso. Mira la telarañita que vimos ahora, el atardecer, el amanecer, el abrazo, la sonrisa de alguien. Eso nos da felicidad en la vida. Y yo la dejaba pasar por alto, porque estaba más importante responder una llamada, porque el trabajo estaba primero, porque el éxito estaba primero. Y, y son tantas las ocasiones de maravillarnos, de sorprendernos, que nos regala la vida, que no deberíamos aplazar eso para los últimos momentos de la vida, porque eso es gratis, como tú lo dices, y diario. Es que desperté, momento de gratitud. Me pude bañar solo, momento de gratitud. Emprendo el camino, puedo caminar, momento de gratitud. Puedo comer, hay comida en la mesa. Tengo digestión, es que de verdad. Es que hay personas que necesitan ayuda para ir al baño. Es que hay muchas cosas que el cuerpo nos regala y nosotros los damos por hecho. Pero lo otro que tampoco quiero dejar perder es que de verdad a veces pensamos que eso de la salud Garantizado. está garantizado o por Dios, o ya está escrito el día y la hora, o está garantizado por una seguridad social, por una EPS. Si me enfermo, para eso estoy pagando. Entonces pareciera que la salud está afuera cuando definitivamente la salud está adentro. Y lo que tenemos que hacer es encontrar esa conexión con la salud para darle posibilidad, para darle viabilidad. Total, y me hace recordar mucho que hay pacientes que me dicen, no, Lina, es que yo, les digo, tú eres juiciosa con tu cita de control anual. Y me dicen, no, es que yo pido la cita en el sistema de salud porque estaremos en este momento en el país y me la dan a los 3 meses. Yo le digo, pídela y te la dan a los 3 meses, y cada año la pides y te la dan a los 3 meses, no, como si fuera culpa del otro. O sea, como si no te dan la cita rápida, el cuerpo de uno no pasará nada. Sí. O personas que dicen, no, 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 a mí no me gusta ir donde el ginecólogo porque después no encuentran algo. A ver, es que entonces si no la pides, no va a pasar nada. Sí. No, Lo va a frenar. no, 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 no. Esto es lo más valioso que tenemos. Y lo que hagamos hoy por nuestro cuerpo es por nuestro cuerpo en 10 o en 8 o en 5 años. Esto no es no cuando yo ya más adelante empiezo a hacer ejercicio o a alimentarme mejor. Que ahora no, 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 no. Es que lo que yo haga hoy no lo recojo hoy. Lo recojo en muchos años adelante también. Me haces acordar de esa frase de que el envejecimiento no es más que una decisión acumulada. Ujú. Es la acumulación de todas las decisiones de mi vida. ¿Cómo quiero Sí, envejecer? sí. ¿Qué quiero hacer con mi vida de aquí en adelante? Eso depende de lo que hoy decidas hacer con tu vida. Eso me parece maravilloso. Así es. Bueno, Lina, vamos a pasar a otro aspecto muy importante porque tú pudiste tener una familia ahí apoyando, pudiste tener seguramente muchos amigos, un esposo como el más conocedor de lo que estabas viviendo por su condición de médico, de ginecólogo además. Cuéntanos un poquito qué significó en ese proceso, en ese tránsito de la salud a la enfermedad, de la enfermedad a la salud, qué ha significado esa red de apoyo, esas personas al lado, eso cómo ayudó en tu tránsito. Bueno, eso es definitivo, ¿cierto? Aun cuando hay momentos donde por mucha gente que uno tenga alrededor, uno se siente muy solo. Yo creo que parte de estas etapas del duelo y estos procesos difíciles es que muchas veces uno también necesita como, o busca también esa soledad, o al menos fue en mi caso.
Yo pues no podía permitírmelo de manera muy evidente porque pues como te digo tenía una familia con 3 adolescentes, entonces pues uno no puede pues como pues al menos yo no sentía que no podía como dejar la casa a un lado. Ay, pero había muchos momentos donde quería estar sola. De hecho, mi esposo cuando se iba a trabajar y yo estaba después de las quimioterapias como unos 3 o 4 días que estaba como más incómoda, yo salía y mágicamente cuando él salía llegaba alguien a acompañarme. Y yo le agradecía mucho como que él pensara en eso en mí. La verdad es que a mí me gusta mucho estar con la gente, me cuesta mucho estar sola, mucho. Y él sabe que eso para mí era importante. Pero en el momento de mi tratamiento me estorbaba un poquito la gente a veces, mucho. Y yo le digo mucho eso a los pacientes, a los cuidadores sobre todo, que a mí pues hablo con pacientes y hablo con cuidadores, que muchas veces dejemos de estar solita la persona, porque no lo veas como mal, no, ese proceso se necesita, ese proceso se necesita. Y yo de pronto un momento le dije a mi marido, mi amor, yo te agradezco en el alma, pero no necesito recreacionista mientras yo no esté, porque llegaba un momento donde me estorbaba más como la visita, Ujú. que yo quería estar sola, que yo quería pensar, que yo lo que fuera, me ponía a escribir o me ponía a leer o lo que fuera. Entonces, esa red de apoyo es clave y esa compañía es importante, pero también de una manera como tangencial. O sea, a mí me preguntan, vení, tengo una persona cercana, ¿qué hago? ¿Cómo me aproximo? Yo no sé si llamar, si no llamar, si abrazar, si no abrazar, si asormarme. Yo digo, mira, mándale un mensajito por WhatsApp, mándale una velita, unas flores, un té a la casa, mándale un video chévere para ver, un libro y que ella te vaya dando señales, pero no, escribirle un mensajito que no espere respuesta, porque una vez se levanta y ve ese Ajá. WhatsApp que dice, pero no ¿cómo estás? Ay, no quiero responder cómo estoy, pero si te ponen, mira, ya hoy amaneció, el día está súper lindo, pensando en ti, te deseo que tengas un día muy bueno, que descanses, te mando un abrazo. No tengo que responder, yo respondo una carita feliz, ¿cierto? Entonces no esperar y no tomar tampoco personal que la otra persona quiera distanciarse un poquito y tener esos momentos como solita, porque yo creo que eso es parte del proceso también de sanación y de transformación Claro. que se va viviendo adentro, ¿cierto? Es Entonces decir, la red de apoyo para responder tu pregunta es muy importante, pero le da a uno mucho valor a uno saber que ahí tengo a alguien, pero que no está encima. Tenerlo no necesita estar encima. De pronto una mano cogida es suficiente. Y la mano cogida a veces es física, pero a veces es con un mensajito y uno siente que tiene la mano cogida. hay un momento para cada cosa. Hay momentos para hablar, hay momentos para digerir, hay momentos para estar en silencio, hay momentos para conversar. Hay momentos para llorar y hay momentos para que la otra persona también te diga, tengo miedo yo también. Que eso fue una cosa que aprendí con la enfermedad, ¿sabes? Porque como yo te decía, yo había tenido muchas personas antes que habían tenido el cáncer y yo los acompañaba, yo había sido cuidadora antes de ser paciente y yo los acompañaba con lo que yo sentía que era la mejor forma. Y era estando más presente, estando ahí, y sobre todo que cuando me decían cosas como, ay, Lina, y si yo me muero, yo les decía, no pienses en eso, no vamos a pensar en eso, vas a salir adelante, mente positiva, cancelado, cancelado. Y Osvaldo, ¿sabes qué? Yo creía que eso era lo mejor. Yo creía que como yo tenía como ese miedo también, que esa persona se fuera, y yo también me hacía ese trabajo, vamos a cambiar la mente, era la mejor forma. Pero cuando fui paciente, me di cuenta que no. Me di cuenta que eso que yo hacía no estaba bien. Y te voy a Ujú. explicar por qué. Porque cuando yo ya tenía el miedo a morirme y se me acerca y me iba a poner mi esposo y le decía, morí, ¿y dónde este tratamiento no funciona? ¿Y tú te quedas con estos 3 muchachitos? Que le daba como rabia. Claro, de su miedo, le daba rabia. Le Le despertaba el daba miedo. rabia. No me digas eso que me da rabia, gorda, que esa bobada. Y me decía así como con rabia. Entonces yo, muda con eso. Me iba para donde mis amigas. Tú, Steven, entonces yo me muera y le digo, Juan Luis con este chicharrón. Entonces, ay, Lina, pues cómo ha sido de alegre y de positiva toda la vida, es a empezar con la bobada. Entonces yo arrancaba y me iba a tocar puertas, yo con esta angustia, y todos me decían que no, y todos me iban tapando la boca, y yo con este miedo a poderlo votar con alguien y nadie, hasta que coincidí con un amigo que es psicólogo, que es Walter Rizzo, amigo de mi alma de hace muchos años, y me fue a hacer la visita a mi casa después de una de mis cirugías, y le dije, me dijo, ¿cómo te sientes? Me dijo, yo te veo muy bien, pero eso no es normal. ¿Qué te sientes?
me vas a decir porque yo te conozco muy bien. Y yo le dije, Walter, tengo mucho miedo de morirme, mucho. Y me dijo, es que eso es una posibilidad. Cuando una persona tiene cáncer, eso es una posibilidad de morirse. Y yo sentí como impacto, porque era la primera vez que alguien me decía eso, pero ¿sabes qué sentí, Osvaldo? Sentí paz, como que me sentí escuchada, como cuando uno viene gritando una cosa y nadie te oye, y uno grita y grita y grita, todo el mundo sigue como el arco. Ajá. Yo sentí como que yo grité y alguien me miró, me dijo, listo, pero entonces empezó a desmenuzarme eso. Claro, ¿por qué lo hizo? Porque él tenía la información de cómo manejar este tipo de conversaciones. ¿Que te da miedo morirte? ¿Por qué? Y yo, pues porque tengo un cáncer. Sí, es que es una posibilidad. Y me empezó a desmenuzar, vení, pero te daste tiempo, pero hay un médico que tenés que es excelente, y bueno, y ya descartaron cáncer, todas las cosas. Pero me hizo una analogía que me gusta mucho compartirla también, porque yo se la digo a todos mis pacientes. Y me dijo, Lina, ¿vos montas en avión? Yo le dije, sí, claro. Y los aviones se caen. Yo, claro que se caen. ¿Tú has sido consciente que hay aviones que se caen? Sí. Y conoces personas que se... Sí, yo sí, claro, por donde yo vivía se cayó una familia entera, se murió en un accidente de avión. Ok, pero tú sigues montando en avión. Yo sí, sí, claro. Ay, ¿por qué? Pues porque se caen todos. No, porque la mayoría no se caen. Ah, la mayoría de las personas que tienen cáncer no se mueren. Entonces, así como tú sigues montando en avión porque tú eliges pensar en que los aviones, la mayoría no se caen, tú puedes elegir pensar que la mayoría de las personas con cáncer no se mueren, pero solo tú. Nadie puede hacer eso por ti. Y no te voy a decir que a partir de ese momento nunca más volví a considerar la muerte, pero mucho menos, Claro. porque me empecé a dar cuenta que yo sí tengo el control sobre mi emoción y sobre mi pensamiento. Entonces, cuando eso pasaba, yo volvía y me repetía las palabras que él me dijo, a ver, voy a pensar en tal, en tal, en tal, en tal, que le dio cáncer y que se sanó. Y por eso yo seguía a personas que se sanaron. Y por eso me gustaba hablar con personas que se sanaron. Porque ahí estaba lo que uno nunca puede perder, que es la esperanza. Del miedo a la esperanza. Así es. Del miedo al amor. Así es. Muy bien. Lina, yo tampoco quiero dejar pasar este momento para contarle y explicarle a todas las personas que nos están viendo una cosa poderosa que acabas de decir. Nosotros tenemos la posibilidad de cambiar nuestros pensamientos. En nosotros está cambiar las emociones. En nosotros está el poder de cambiar el destino. Los pensamientos y las emociones no es más que una propuesta que elabora nuestro cerebro, nuestra mente. Pero eso no soy yo. Entonces, como no soy yo tengo el potencial de cambiar eso y transformarlo. ¿Estarías de acuerdo conmigo? Pero 100%. Y Margarita Pasos, que es una mujer que yo admiro mucho, que me gusta mucho, que la sigo, ella dice que el 85% de los pensamientos que uno tiene en el día negativos no suceden. Y que ese 15% que queda, más o menos el 80%, si no me equivoco así en la cifra, no son tan horribles como uno se imaginó. Y yo doy fe de eso porque como te decía ahora, cuando por ejemplo con lo de el pelo, ay, es que yo no te sé decir lo que yo sufrí en la caída del pelo, antes de, y ya cuando fue, sí, fue, ¿Sufriste más con la caída del pelo que con la mastectomía? uff, pero mil veces lo que sufrí, no, lo que sufrí anticipado. Sí, antes de. Se me va Cuando a yo ya me rapé y me vi y procesé y acepté, me di cuenta que eso era temporal. Me gocé mi calva, me la la muestras con disfruté, orgullo. la mostré con orgullo, di ese paso. Aquí nadie salía sin peluca en esta ciudad, salí sin peluca. Me costó al principio, pero después la abracé, esa realidad. Y desde de las cosas que más capitalizo. ¿Me entiendes? Ujú. Entonces, sí, puedo dar fe que cuando uno cambia ese observador, cambia todo. Cambia absolutamente todo. Y sabes que hay una cosa, yo después del cáncer me formé, hice una formación como coach porque para poder acompañar a los pacientes quería tener un poquito más de información para poder hablar con ellas. Y dentro de esa formación nos enseñaron un ejercicio que me gusta compartirlo y es incluso en el libro que yo escribí, en la página de atrás hay como un Muéstranos espacio. tu libro. eh, Aquí está.
Muy Cáncer, un bien. regalo mal empacado. Hay unas paginitas al final en blanco para uno ir agradeciendo e ir poniendo todas las cosas que tiene para agradecer y todas las cosas buenas que esto me ha enseñado. ¿Y sabes por qué eso es bueno? Porque cuando uno tiene picos, porque todos emocionalmente tenemos Todo, picos, porque a veces claro. nos dan una noticia que, por ejemplo, tengo quimioterapia pasado mañana, me hacen los exámenes de sangre hoy, tengo los neutrófilos bajitos, no te puedo hacer la quimioterapia Lina pasado mañana. Ay, eso da un desconsuelo, Osvaldo. Porque es que uno como que en el inconsciente ya tiene pensado que más o menos cuando termina, que entonces me va a crecer el pelo, que uno programa Me todo. van a Y aplazar eso es esto. parte de lo que viene a aprender, Claro, ¿cierto? claro. Soltar. Pero entonces uno llega y abre esa hojita de todas las cosas que tiene para agradecer. De uno tiene que agradecer desde las cosas más simples hasta las más complejas. Esa amiga que tú llevabas 20 años sin saber de ella, 15 años, y apareció. Porque tenías casi, te escribió desde Australia, te mandó un regalo. Y esa otra persona, esa vecina que era como mala clase y todo, y resulta que es la que es más pendiente de ti, te dice que si te saca el perro a caminar. Y es una sumatoria de actos de amor que tú recibes en una adversidad como estas. Es una sumatoria de actos de amor permanente, que si tú haces el ejercicio de ir a anotar, desde lo más chiquito hasta lo más grande, cuando tú tienes un momento difícil y lo lees, dice, esto, por esto ha valido la pena Esto me seguir para salvó. adelante. Esto me salvó. Totalmente. Bueno, Lina, ya nos has dado unas pisticas ahí porque tú no paraste con tu enfermedad de pensar en cosas y de pensar en los demás y pensaste que la mejor manera de, de obtener en la vida era entregarlo todo. ¿Qué nació? ¿Qué nació de tu experiencia? ¿Cómo es tu propósito de vida hoy? Bueno, en mi experiencia nace una fundación, pues hace muchas cosas. Digamos que mi alma renace. Pero nace una fundación que se llama Alma Rosa, que ya tiene 11 años, y que nosotros lo que buscamos es hablarle a dos públicos. Uno es las mujeres sanas y los hombres también, porque el cáncer de mama también le puede dar a los hombres. Una Ujú, de cada 8 mujeres posiblemente tendría cáncer de mama en algún momento de su vida y uno de cada 100 hombres. ujú. Entonces también le hablamos a los hombres, pero le hablamos también a esos hombres que tienen mujeres que aman, que cuidan las mujeres. Porque a mí el que me presionó a la mastectomía fue mi marido, sino yo a la mamografía, o sea, fue un acto de amor de él. Y tengo muchos hombres que me llaman y me dicen, Lina, ¿cada cuánto es que hay que hacerse el autoexamen? Y ellos son los que ponen en la alarma para recordarle a la novia o a la esposa. Porque el acto de amor más grande hacia el otro es cuidar de su vida. Total. Entonces, eso es el propósito. Entonces, hablamos a mujeres sanas para que lleguen a tiempo, como llegué yo, ¿En qué momento se disparó esa idea en tu vida? en una quimioterapia. En una quimioterapia, Yo, yo tuve la primera quimioterapia en una salita como muy VIP que me pusieron, pero a partir de la segunda yo quise que no me volvieran a poner ahí. Yo quería que me pusieran en una donde estaba todo el mundo, las sillas seguiditas. Aprendí tanto de ahí. Agradecí mucho porque tenía la posibilidad de yo llegar a mi quimioterapia acompañada, tenía la posibilidad de llegar en un medio de transporte, tenía la posibilidad de llegar con un desayuno, yo había podido desayunar y había muchas personas que no habían llegado en esas condiciones, pero sobre todo había muchas personas solas, muy solitas. Y yo creo que esta enfermedad es lo suficientemente, pues, retadora como para sumarle hambre, o sumarle que tengo que Soledad. quedarme después soledad, o sumarle que me tengo que quedar unas 5 o 6 horas después esperando a que me bajen los efectos para poder seguirme caminando a la casa porque no tengo plata para un pasaje, ¿cierto? Tantas cosas. Entonces yo dije, ay, no. Yo tengo una agencia de comunicaciones y relaciones públicas hace 20 años, donde nosotros visibilizamos marcas, personas, servicios que hacen y le damos como luz y brillo. Y yo dije, no, aquí le vamos a dar luz y brillo a una enfermedad que la tenemos que detectar a tiempo para que las mujeres vivan y que también como podemos acompañar a que las otras personas no lo vivan tan solitas. Entonces eso es lo que hacemos desde la Fundación Alma Rosa, porque también acompañamos a pacientes en su tema emocional, a que si están solitas y necesitan como una voz amiga, una mano amiga, pues sientan en nosotros ese respaldo y esa compañía y sientan que no están solas. Y eso también es el libro Cáncer, un regalo mal empacado, es para esos pacientes y sobre todo, ¿sabes qué? Para los cuidadores, las personas que tienen la mamá, la hermana, la novia, la pareja, la amiga y no saben qué hacer, no saben cómo hablarle, no saben cómo hacerse sentir cerca y cómo hacerle ese caminar más bonito. Le hablamos desde ahí.
¿Y vamos desde ahí. qué diferentes actividades cumple hoy la Fundación Alma Rosa? Entonces nosotros hacemos actividades para generar conciencia, para que la mujer de verdad aprenda a hacerse el autoexamen, se dé cuenta que tiene que pedir una cita ginecológica anual, se dé cuenta que solamente las manos de ella están en la vida y que el autoexamen es gratis y que hacérselo a los 8 días del periodo de la axila. No es cáncer de mama, no es cáncer de seno, es cáncer de mama. El autoexamen es desde acá. Entonces nosotros somos con ese tema permanentemente para que las mujeres se lo aprendan a hacer. Y tenemos muchos testimonios de mujeres que han salvado por eso, han llegado a tiempo. Pero también queremos acompañar a las personas que están diagnosticadas, como te decía ahora, emocionalmente. Si se sienten solitas, nos escriben por Instagram y nosotros establecemos con ellas una comunicación, le ponemos una mujer, una madrina que la acompaña desde la Eso me emoción y que parece le hace espectacular. ese proceso es muy bonito, porque uno cuando, pues al menos yo cuando tuve mis hijos, había cosas que a veces le hacía más caso a mis amigas que habían tenido hijos que al pediatra. Pues como que siento que hay otra, ay, venía, el tuyo también hacía pataleta por esto, o el tuyo también no quería comer sopita y como le intentabas, porque a veces la ciencia te sana el corazón, el cuerpo, Cuerpo. pero a veces el alma, desde la empatía hay otras que te pueden acompañar muy bien. Y ese es un ejercicio que nosotros hacemos pues con mucho amor desde el fondo de la fundación. Y como mujeres que han sido diagnosticadas y que también superaron su enfermedad hoy son madrinas y cuidan a Eh, otras personas, eso me parece sí, muy, muy, muy somos bonito. como 20 y pico y de verdad es muy bonito. Lo hacemos con Pero es mucho que además cariño. hacen las marchas, las Hacemos caminatas, carreras, carreras. caminatas, sí, muchas, hemos hecho muchas ya, como más de 100.000 personas han caminado y han corrido por alguna persona que aman, porque aquí en el número llevan el nombre de la persona por lo que lo quieren hacer. Aquí en nuestra ciudad, la última fueron casi 17.000 personas. Este año esperamos superar esa cifra también. Es un evento anual. Es un evento anual, lo hacemos cerca del mes de octubre, que es el mes rosa, que en el mundo entero se viste de rosa para generar conciencia de esta enfermedad. Qué maravilla. ¿Y qué lecciones de vida, qué historias se te vienen a la cabeza cuando miras tu fundación, a esas mujeres que has acompañado? ¿Qué te ha tocado nuevamente el alma? Pues todas las historias que has vivido ahí te tocan el alma, pero ¿tienes alguna en especial que quisieras compartir para que la gente encuentre ahí un sentido? Sí, como tú dices, todas tocan el alma de alguna manera, pero tengo muy en mi cabeza y en mi corazón metida a Laura. Laura es una niña que llegó a la fundación, tenía 30 años cuando tuvo cáncer de mama por primera vez, llegó con un diagnóstico que aparentemente había sido a tiempo. eh, y tuvo un acompañamiento. Yo fui su madrina casualmente y ella después quiso volverse madrina. Y empezó no solamente a ser madrina, sino que daba charlas de la fundación. Nosotros damos charlas en empresas virtuales, presenciales, de todo. Nos llaman mucho como a dar charlas como inspiradoras. Y ella se volvió una vocera increíble, fue imagen de la fundación muchos años y a los 4 años regresó el cáncer. Y regresó el cáncer muy comprometido el cuerpo. Y lamentablemente ya regresó em, para que ella se sanara para siempre, o sea, que se fuera al cielo, o sea, definitivamente no había, ya en su momento se le luchó, pero pues no hubo nada para hacer. Y yo pues la acompañé también en ese proceso, pero hicimos un acompañamiento digamos, de esa etapa de trascender y de hacer que los días que quedaran no fueran solamente me quedan unos días de vida, sino tengo vida para estos días. Entonces fue muy bonito porque ya empezó a hacer un proceso de desapego, de dejar cosas resueltas. Tenía a su niña de 4 años, que era como lo que más la atormentaba. Entonces empezamos como a revisar qué era lo que la atormentaba. Entonces era muy linda porque ella la atormentaba, por ejemplo, que la niña tenía el pelo muy crespo y cómo la iban a mandar despelucada para el colegio. Entonces le enseñó a hacer trenzas al papá. Entonces ella fue como poniéndole un checklist a las cosas y en vez de lamentarse por eso empezó a ponerle frente. Entonces, bueno, el pelo, vamos a ponerle frente. Ay, yo no voy a poder estar presente en los momentos más importantes de la vida de la niña, cuando haga su primera comunión, cuando le venga su periodo, su primera menstruación, cuando se vaya a Salga del casar, colegio. cuando se gradúe, cuando cumpla 15. Entonces, conversábamos de eso, entonces ya le dejó cartas para cada momento y la llenaba de ilusión, o sea, ya no le deja, ella le dejaba unas cartas, entonces ella sentía que bueno, el momento de estar presente va a ser a otra manera porque yo voy a estar desde arriba, pero le voy a dejar algo físico para que le entreguen. Ta. Entonces ella empezó a dejar cosas listas y ella al final me dijo, Linis, yo ya estoy lista.
tenía 34 años y mi mamá no me cree, mi familia no me cree, mis amigos no me creen que yo ya tengo una niña de 4 años, tengo una situación difícil, pues yo me siento lista. Yo ya, yo ya viví lo que tenía que vivir, yo ya dejé yo estoy lista para cuando sea el momento. Entonces fue un proceso tan bonito el que vi con Laura, que me gusta mucho como recordarla mucho desde el amor, no me genera en ningún momento tristeza, porque yo creo que ella entendió que su misión en la vida, a veces algunas personas son 100 años, 90, 80, y los de ella fueron 34 años, pero sus últimos meses los vivió como desde el amor. Es un proceso de desapego espectacular, mucho para aprenderle a ella, mucho. Pues yo aquí estoy aprendiendo una cosa maravillosa porque yo he estudiado mucho el concepto de zonas azules, de longevidad, de cómo tener una vida larga y con buena calidad de vida. Pero estoy encontrándome con que la plenitud puede ocurrir en cualquier momento de la vida, a los 30 años, Ay, qué en belleza, este mira, me caso. puse rosuda con eso que dijiste. Yo incluso en el libro tengo, con la autorización de su esposo, publicado una carta porque cuando ella me dijo, nadie me cree que yo me siento bien, nadie cree, Línea, que yo estoy lista, yo le dije, ¿por qué no haces una carta? Y el día de tu celebración por la vida, yo la leo en la misa. Y ella me dijo, ay, qué buena idea. Y nunca más me volvió a decir nada. Y yo nunca más le volví a preguntar, ¿qué hubo la carta? Pues como si fuera un pendiente. No, nunca me lo dijo. Llegó su misa, una misa súper bonita. Y bueno, yo pues como fundación también leí algo de ella. Y ya cuando nos fuimos ahí se paró el marido. Dijo, no, 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 no vengan, que es que Laura tiene un mensaje para ustedes. Y nos leyó una carta donde ella arrancaba diciendo, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, pues ya no sabía a qué horas iba a ser su celebración ni a qué horas iba a morir. Gracias por estar aquí en mi celebración por la vida. Y nos dejó una carta tan hermosa. Mira, ¿sabes qué? Dejó listo post de Instagram, que le dijo al marido el día que yo me muero. Tan bonito todo. Le dejó escrito cuando las cenizas que la sembraron un arbolito que iban a leer. O sea, ella se tomó el trabajo de ponerle un toque de amor. Y no desde el miedo, que es lo que nos gobierna muchas veces, sino desde el amor a cada momento. Y fue un momento tan bonito porque terminamos una celebración por la vida de ella, no desde el llanto, claro que había lágrimas, pero más desde la alegría, salimos todos con una sensación de paz de esa ceremonia y dijimos, ella estaba lista. Ella se fue cuando ya se tenía que ir. Entonces, qué bonito que no solamente ella lo sintió, sino que nos permitió que nosotros también pudiéramos disfrutar de esa emoción de plenitud que de alguna manera ella vivió antes de tiempo. Para nosotros antes de tiempo, para ella y para la vida no. Ese era su momento. Muy, muy, pero muy profundo. Y se descubre también el poder que tienen las conexiones. El hecho de que ella hubiera podido encontrar en Alma Rosa esa conexión que le hubiera ayudado en ese tránsito, también me pone a pensar que eso que se vive en las zonas azules de conexiones sociales y familiares potentes son definitivamente una muleta de andar por la vida. Y qué bueno que aprendiéramos todos ese sentido de compasión, ese sentido de unidad para que nos acerquemos a otras personas. Es que a eso venimos a este mundo, yo creo que a conectar. Lo que pasa es que a veces elegimos conectar desde lo negativo, desde lo feo que le decimos al otro, desde cómo lo señalamos. A veces incluso nos conectamos con nosotros mismos también desde lo negativo, nos hablamos feo, nos decimos yo tan boba, yo tan bruta, yo tan fea, yo tan gorda, yo tan de todo, ¿cierto? Pero cuando nosotros elegimos conectarnos nosotros mismos desde la esencia más pura, como venimos siendo, como nacemos, como nos elegimos cuando elegimos conectarnos desde nuestro propio amor y nuestra divinidad que todos tenemos, entregamos es lo más bonito. Y ahí es donde vuelve y aparece la tan nombrada gratitud. Yo me acuerdo que cuando teníamos conversación hablábamos mucho, mucho. Incluso al final, cuando ella ya no podía ni hablar, yo le mandaba audios y se los ponían. Y la mamá me decía, se está sonriendo. El marido me decía, se está sonriendo. Ella me decía mucho, Linis, gracias por estas conversaciones que tenemos. Yo le decía, gracias, yo no, gracias a ti. Porque escucharte es para mí lo que me estás diciendo y lo que me estás enseñando, Laura. Yo tengo que agradecerte mucho. Me estás enseñando a mirar la vida tan distinto,
Aquí nos estamos, desde la conexión que estamos teniendo, nos estamos regalando oro, vida a las dos. Gracias a ti. Muy bien. Todos sabemos que existe en la vida un momento consciente, lo llamamos el consciente, y hay un momento inconsciente, que es yo diría que un saco sin fondo, donde llevamos muchas cosas y donde muchas veces tomamos decisiones a punta de ese inconsciente, y allí hay pensamientos, hay creencias, hay dogmas, hay ritos, hay historias. Se dice que ese inconsciente se alimenta hasta 5 generaciones atrás, es decir, que yo soy lo que eran mis tatarabuelos. Bueno, y hoy con un asunto como hoy, epigenética, como que lo entendemos mejor, pero yo descubro que solamente dando es como se recibe. Y yo creo que tú eres un ejemplo de eso. Yo creo que todos cosechamos lo que sembramos. Lo que pasa en la naturaleza no es gratis. De lo que yo siembre, cómo lo alimente, una mata con agua, con abono, de qué le ponga encima, es lo que va a salir. Yo creo que somos correspondientes a eso. Llámelo universo para algunos, llámelo Dios o para otros. Yo creo que es una mezcla de todo. Yo siento que cada día vamos recogiendo lo que hemos sembrado y, y yo la mayoría de las veces recibo mucho amor, pero también recibo a veces cosas que no me gustan porque también seguramente entrego, Claro. consciente o inconscientemente, porque seguramente genero mucho dolor desde la inconsciencia y también muchas veces seguro desde mi ego, que ahí está y Ahí que le está lucho presente. todos los días de la vida. Todos los días de la vida le lucho porque además creo que lo conozco muy bien y sé dónde está queriendo aparecer y le pongo freno, pero a veces me gana, muchas veces me gana. Cada vez creo que un poquito menos, pero ahí sigue, apoderándose de nosotros. Y yo creo que en la medida que nosotros podamos dejar gobernar más el ego y dejemos que sea nuestra esencia con la que venimos todos tan divina, viviríamos más en armonía en todo, en el mundo entero. En los gobiernos sería muy distinto si el ego no fuera el Uy, protagonista, por Dios. ¿cierto? Es que ese ego se generó en el mismo momento en que empezamos a identificarnos conmigo mismo y a separarnos de los demás y a separarnos del universo. Se nos olvidó que éramos unidad, y entonces ahí se gestó un ego que fue muy pulido y muy incrementado y muy apoyado por la sociedad, por la cultura, Muy por la aplaudido, educación, muy aplaudido. Entonces aplaudido. nos creímos el cuento del ego y nos fuimos separando cada vez más y perdimos nuestra esencia. Y yo me creí el cuento del ego que el éxito es muy importante, y me creí el cuento del ego que la belleza es muy importante, y me creí el cuento del ego que la estabilidad económica es muy importante. Y me llega una enfermedad que me demuestra que el éxito no era lo más importante, que me demuestra que la parte económica no es lo más importante, que la belleza me lleva el pelo, se me lleva los senos, se me lleva los ovarios, o sea, se me lleva tantas cosas. Y me muestra que el poder, que el dinero, que la fama, que la belleza, de un día para otro, hace así. Y en todas esas cosas está el ego. ¿Tú crees, Lina, que mandémosle un mensaje a todo el mundo? Necesitamos golpes duros, necesitamos obstáculos gigantes, necesitamos noticias de cáncer para poder poner en cintura el ego. ¿O habrá otra forma Yo, de...? yo creería que no, yo creo que si tenemos la capacidad de ser lo suficientemente conscientes, podemos nosotros no solo aprender de unos microduelos que a veces manejamos y no de unos tan grandes, sino que podemos también aprender de los otros. Lo que pasa es que lamentablemente en carne propia todo es distinto, ¿cierto? Yo creo que cuando salimos a aprender a montar en bicicleta, nos toca caernos y rasparnos para entender que nos podemos tirar tanto para este lado y ya cuando nos volvemos a montar como que somos más equilibrados para mirar, para saber que tenemos que mirar hacia adelante. Yo creo pues que ni Rigoberto Urán se montó en la bicicleta y no se cayó. Yo creo que él capitalizó las caídas. Ahora, seguramente hay unos que Y se ha necesitan vuelto a caer, caerte mucho y se sigue cayendo. Ay, tan hermoso. Pero yo creo que a veces lo que tenemos es que capitalizar las caídas para que sean menos. Pero las caídas son tan valiosas. Es que solamente cayéndonos es que sabemos cómo tenemos que ponernos.
De acuerdo. En mi caso, como tenemos que poner el pecho a la vida, literal. Muy maravilloso. Bueno, Lina, aquí tengo tu libro Cáncer, un regalo mal empacado. ¿Cómo superarlo desde el amor y el bienestar? ¿Cómo así que un regalo mal empacado? 2 días después, cuando salía que vimos el seto florecido, yo iba a visitar a un padre que quiero mucho. Y cuando yo llegué, él había tenido una depresión hacía unos meses y había estado muy, muy, muy mal. Y cuando yo llegué a hablar con él en esa angustia, en ese miedo que me gobernaba tan tenaz, él me dijo, Linita, las adversidades. Es más, este cáncer es el mejor regalo. Él me dijo primero, te voy a decir algo que vas a pensar que este padre está loco, pero este cáncer es el mejor regalo que vas a recibir en tu vida. Es un regalo muy mal empacado, pero es el mejor. Yo efectivamente en ese momento entendí lo que sí me di cuenta que tenía razón, que estaba loco, que él como me estaba hablando de un regalo cuando yo llevaba exactamente 2 noches enteras sin dormir, cuando yo sentía una llama aquí adentro, una angustia, unas ganas de llorar todo el tiempo, un miedo y una culpa que me gobernaba. Pero en la medida que fui como despejando esas X y empecé a encontrarme todos esos regalos tan bonitos que entrega la enfermedad, me di cuenta que mi vida después del cáncer es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y que si tú me preguntas a mí, porque me lo han hecho, si volvería a sanar ese, quisiera volver a tener cáncer. Sí, ese que tuve nomás, ya aprendí la lección. Ya aprendí la lección que el universo no reciba esto como que ya, ese fue suficiente. Con sus tonos de grises, con sus noches oscuras, con sus limitaciones, con su insomnio, con su miedo, con su dolor para caminar, con su dolor para respirar, con sus incomodidades, con todo, con todo, con todo. Porque eso me tomó conciencia, pero me permitió no solamente saber de qué estoy hecha yo, sino de qué están hechas las personas que eligen seguir la vida a mi lado. Y eso, ese filtro natural que te da la vida, te hace toda la diferencia a futuro. Porque uno ya sabe con quién cuenta. ¿Le agradecerías al No, no, cáncer? no, 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 no. Pero todo. Imagínate que cuando llegó el COVID, yo tengo mis niveles de las placas, glóbulos blancos, son súper al límite, muy regulares. El límite más malito. Mi esposo estaba muy angustiado. Eso pues yo te digo, él no me encerró en una bolsa de milagro. Y yo le dije, amor, yo me puedo morir ya. O sea, obvio que yo quiero ver crecer mis hijos y acompañarte y todo. Pero es que yo he vivido tan intensamente estos años. Yo he sido tan feliz que yo como que yo un día oí hace poquito que en una canción por ahí que dice que yo me gasté la suerte el día en que te conocí. Yo digo, yo me gasté la suerte no solo el día que la conocí a él, gracias a Dios, sino en el momento en que yo tuve este diagnóstico a tiempo. Porque es que yo me degusto todo, es que yo disfruto todo, es que yo como que desperté los sentidos. Pero cuando te digo los sentidos, no solo es lo que veo, es lo que toco, es lo que huelo, es lo que siento. Lo disfruto más, también me duele más muchas cosas. Claro. Lo que pasa es que ya me duelen menos cosas. Las que me duelen mucho, pero me duelen menos cosas. Entonces yo me siento muy privilegiada. Cuando a mí me llegan las pacientes en esa angustia, qué pecado, recién diagnosticadas, yo las entiendo. Y yo cuelgo esas llamadas con ellas y yo pienso saber en lo que se va a transformar este ser humano. Si ella quiere, porque eso es una decisión. Claro. Pero si elige aprender de la adversidad, me da tanta intriga saber en lo que se va a convertir. Y generalmente tengo esas llamadas después que me dicen, ay, Lina, yo soy tan feliz ya. Mira que a mí las cosas que me sacaban de aquí, una cosa tan sencilla, un taco, un tráfico, y iba para una reunión, un tráfico, y a mí se me volvía un mundo, una cosa en la que yo no tengo control, yo ya no. A mí eso no me roba es que ya no me roba la paz casi nada. Algo que le suceda a mis hijos o a mi marido de resto. Porque eso sí no quiero que se les pare una mosca. Me duele intensamente cualquier cosa de ellos, pero el resto, todo es tan rico. Me siento tan feliz. Yo estoy lista para A morirme veces cuando pensamos sea. que el milagro viene a alguien a hacerlo. Incluso cada rato le pedimos al Señor, a Dios o al amor, o como lo queramos llamar, la fuente original, que nos haga un milagro. Y estamos descubriendo que el milagro lo podemos hacer cada uno de nosotros, cada día, con cada decisión que adoptamos,
en el día a día. ¿No crees eso? Pero total, es que no solo lo podemos hacer, Somos milagros. somos un milagro cada día. Ujú. Es que tú que eres médico y sabes todo lo que tiene que pasar por el cuerpo de nosotros sistemáticamente para que estemos funcionando, para que podamos conversar, para que nos podamos ver, para que podamos hablar, para todo. ¿Cuántas cosas están ocurriendo? ¿Cuántas cosas están pasando? ¿Cómo no vamos a hacer un milagro? ¿Cómo Total. no vamos a agradecer eso? ¿Cómo vamos a arrancar diciendo, ay, otra vez a trabajar? Tenemos trabajo. Quienes tengan, ay, me despertó este niño. Tengo familia, hay gente que es loca por tener un bebé. Yo sí que veo con mi marido y no ha podido. Y este niño me volvió a despertar. ¿Cierto todo? Solo tenemos momentos en el día para decir, gracias, Dios mío. Yo a mi fuente de luz que creo en Dios, gracias infinitas. Bueno, yo me imagino que este libro le va a llegar a muchas personas. Yo ya me lo leí, porque aquí cuentas cómo se supera ese trance y eso le va a ayudar a cortar a muchas personas el dolor, el darse cuenta, les va a acortar el camino del tránsito por la enfermedad. Tú lo viviste 10 años y lo compilas en este libro. ¿Dónde encuentran este libro, Lina? Porque además encuentro una cosa maravillosa y es que el 100% de las regalías de este libro son contribución a la Fundación Alma Rosa, que hoy le ayuda a miles de personas, primero a prevenir, porque sigues pensando primero en prevención. Tú no quisieras que a todo el mundo le diera un Obvio cáncer para no. que pudiera aprender. Claro. Y segundo, cómo acompañar a esas mujeres. Entonces, ¿este libro dónde lo encuentran? El libro está en Amazon, está en audiolibro también, Busca Libre. en Busca Libre, que llega a cualquier país de Latinoamérica y a España. Está en muchas librerías pues, de Colombia. em, Está en Kindle. Y está en audiolibro con una voz que no es la mía, pero ahí está también un pedacito de mí. Entonces, no, me hace muy feliz porque pues ha sido muy bien recibido y como te digo, no solamente por los pacientes, sino más que todo por también los cuidadores, que a veces no sabemos cómo abordar a esa persona. El prólogo es de Walter Rizzo, el psicólogo, y él El dice, que te ayudó tanto. ay, sí, yo lo amo, Con, tengo la, mucho para agradecerle, toda la vida me ha con esa ayudado, metáfora. toda la vida me ha ayudado en todo. Sí, yo lo amo, él toda la vida me ha ayudado en todo, pero él dice que este no es un libro para una persona con cáncer, sino que una persona que esté viviendo una adversidad, porque es que Osvaldo, mira, un duelo, una quiebra económica, una separación, hay muchos momentos donde uno dice, yo aquí me quedé, que es esto tan horrible, ¿yo cómo va a surgir? Entonces a veces ver que otras personas lo han vivido y yo te digo, yo lo que comparto en el libro son aciertos, pero muchos desaciertos, para que la gente tampoco los aprenda de eso, porque es que uno aprende, tiene que aprender de los errores de los otros, y uno los errores de los otros no le van a Total, servir para capitalizarlos, y total. entonces, Es que esa es la magia del libro, que le ayuda a las personas con esas lecciones de vida a volver más amable el tránsito por la enfermedad, a acortar el sufrimiento. El dolor es inevitable, como decía Buda, Buda, pero sufrir pero es el una decisión. sufrimiento es una opción de cada uno. Así. Entonces, ve, entre otras cosas, Lina, cómo se sostiene la fundación. Con eso, cosas como el libro, nosotros hacemos eventos, hacemos esas carreras, hay empresas que hacen donaciones, muchas personas nos donan como de distintas partes del mundo que quieren hacerle la atención a alguien que está enfermo, entonces en vez de mandarle pues como comida que ni le provoca, le hacen un aporte a la fundación o no, así. ¿Sabes qué? Yo entendí con la fundación que de verdad existe la divina providencia, porque a veces tenemos meses donde no tenemos cómo subsistir y llega exactamente lo que se necesita. Más bueno, yo no me angustio por eso, yo sé que de arriba sabe por qué estamos ahí, entonces así nos sostenemos. Las flores del campo y los pájaros no trabajan y sin embargo subsisten todos los Siempre días, comen están. todos los días, tienen alimento todos los días. Ay, sí, Entonces lo que tú dices así es, es muy cierto. así es. Lina, este tiempo se me fue volando. Ay, a mí también. Déjale un mensaje a todas esas mujeres que hoy en día acompañas desde la fundación y a todas esas mujeres que nos están viendo y que vale la pena que tú, con lo que has vivido, aportes algo en algún mensaje que les quieras dejar a todas esas mujeres para que ayuden a seguir vigilando su salud,
su vida, su bienestar, desde lo que has vivido. Bueno, entonces yo les voy a hablar aquí primero a las mujeres que en este momento están viviendo un proceso de aprendizaje, llámese enfermedad, lo que sea. Y es que aprendamos a darnos cuenta que tras de todos esos momentos difíciles hay una oportunidad de transformación, que elijamos darnos el permiso de mirarlo así y tengamos algo presente. Cualquier problema es temporal. Así no va, esto no va a ser eterno. Porque incluso en la misma enfermedad, todas nos vamos a sanar. Y sanarnos a veces es sanarnos para siempre. Es descansar en brazos de la fuente de luz que cada quien tenga. Entonces, vivir eso como un proceso temporal. Y Osvaldo, también a las personas que no tienen ninguna adversidad, es que se conecten desde la gratitud al milagro que somos. Hablamos mucho hoy de milagros y somos un milagro cada amanecer. No dejemos pasar eso por alto. Son tantas cosas que tienen que estar rodeadas para que nos permitamos estar conectados siempre con buenas palabras hacia nosotros mismos y sobre todo a cuidarnos, a no dejarnos de últimas. Yo me dejé a no dejarnos de últimas, a que sepamos que este es el momento, si no lo has pedido, de pedir tu cita de control anual. Porque no solamente es tu vida, es que la vida tuya hace que la de muchos sea color de rosa. Ese es mi mensaje. Y aprender a escucharnos, ¿cierto? Total, hay que afinar los sentidos, pero sobre todo hacia adentro. Habíamos dicho que nos habían enseñado que hay 5 órganos de los sentidos. Hay uno muy poderoso que se llama interocepción. Aprender a escuchar qué está pasando en el hígado, en el páncreas, en el intestino, en mamas, en el corazón, en el cerebro. Esa interocepción es maravillosa. ¿Cómo me comunico yo con cada uno de mis componentes de mi cuerpo y qué me está queriendo decir, qué mensaje me está mandando? Eso yo también lo veo muy poderoso. Así es. Lina, mucha gente te va a buscar. ¿Dónde encuentran a Lina y dónde encuentran la fundación? Bueno, yo creo que la forma más fácil hoy en día es que nos encuentren por las redes sociales, ¿cierto? Nosotros tenemos una página web que es Alma Rosa Fundación y en esa página web hay muchos videos y mucha información para acompañar a pacientes y a cuidadores en el tránsito de su enfermedad. Entonces ahí hay mucho material, mucho, muy bueno. Y si me quieren escribir a mí o a la fundación, a Instagram, @linainestrosa con H y con Z al final, o @Alma Rosa Fundación. Ahí también vamos a poder comunicarnos y me escriben y bueno, será un placer. Yo a veces me demoro un poquito porque a veces tengo muchos mensajes, pero hago un esfuerzo grande por poder responder. Es que entre otras cosas yo no sé usted a qué horas hace tanta cosa. No, yo tampoco, pero más rico. Lina, muchísimas gracias por haber estado en este espacio tan especial. No, gracias a ti, el honor es mío, gracias por permitirme abrir mi alma, mi corazón y pues por supuesto siempre dispuesta a servirte a ti y a todos los que necesiten de nosotras. Qué maravilla. Muchísimas gracias y los esperamos en un nuevo episodio. Hasta pronto.